Hola grupo, muy buenas tardes, bienvenidos a su sesión de articulación de codo y antebrazo. El día de hoy vamos a revisar el contenido que tiene que ver con la articulación o los complejos articulares de estos grupos. Tanto codo como antebrazo comparten mucha similitud en funcionalidad, en ubicación anatómica y un componente muy importante que tiene que ver con los anclajes o las congruencias de este tipo de articulaciones. La articulación la vamos a dividir, como lo hemos hecho en nuestras sesiones en el estudio, de reconocer los huesos que componen cada grupo articular. Vamos a estudiar también la artrología y la artrocinemática. Recuerden que veremos los movimientos en planos, ejes y las acciones musculares dadas por los vectores de fuerza en cada una de estas articulaciones. Les voy a dejar en la presentación diferentes videos para que puedan chequear y revisar las acciones funcionales que se pueden dar en los movimientos, tanto de la articulación de codo como antebrazo, ya que vamos a ver 4 movimientos diferentes. Vamos a ver un poquito, recuerden, de la valoración, cómo yo como fisioterapeuta puedo observar de manera activa los movimientos de codo y antebrazo y de manera pasiva mediante la evaluación de goniometría. Entonces, este movimiento lo reconocemos visualmente por la separación, movimiento de la articulación de codo. Vamos a empezar con la separación y la aproximación de la mano al centro del cuerpo. Como lo hemos visto en la articulación de hombro, muchos de estos movimientos van a estar compartidos o requieren de cierta cercanía en las acciones que se realizan. Entonces, la mano la podemos ubicar de manera neutra, podemos ubicarla, digamos que mirando hacia el suelo o hacia arriba. Pero esta acción ya me está invitando a reconocer el movimiento de pronación y supinación. Entonces vamos a entender cómo anatómicamente el hueso del húmero se ancla de manera congruente en una articulación tipo diartrosis troclear para generar la articulación radio-cúbito-humeral. Esta primera articulación comprende el extremo distal del húmero con el extremo más proximal del antebrazo. Entonces, en este componente distal del húmero vamos a identificar que la diáfisis del húmero, ese cuerpo, digamos que se extiende a través del brazo, va a terminar con una pequeña corporación articular llamada la tróclea y la epitróclea. Recuerden que toda esta fase del húmero tiene una forma anatómica que permite, como lo vimos en la clase pasada, que en forma de cizalla o de silla de montar, la articulación genera una congruencia adecuada para la zona, digamos, relacionada con la tuberosidad del cúbito y la tuberosidad radial. Estos huesos, si ustedes evidencian y si realizan un estudio más detallado sobre la osteología, recordarán que tiene una base plana sobre una condición un poco más esférica o en forma de espiral. Aunque no es una articulación completamente esférica como la glenohumeral, debemos recordar que las superficies articulares de la articulación de codo nos permite identificar ciertos segmentos que van a estar enumerados en su presentación para que lo puedan estudiar. Entonces, la tróclea humeral identificada principalmente en la parte más distal del húmero nos va a ayudar a identificar esa generación de polea en espiral. Si ustedes se dan cuenta, la esfera es muy chiquita y nos permite, si la desanclamos de esa cavidad capsular, generar una espiral para que en la zona más cóncava o en la zona más redonda del radio y del cúbito se pueda generar los giros trocleares. Vamos a evidenciar en cada enumeración, y se los dejé identificados con un color para que sea más fácil el estudio, que la cavidad sigmoidea mayor, que es esta que está ubicada como el número 13, permite el anclaje de esa cavidad sigmoidea menor. Es decir, tanto la mayor como la menor permiten la recepción de los trocleantes que vienen del húmero para generar una mayor movilidad en las acciones tanto de flexo-extensión como los movimientos acompañados que tendrá esta articulación en la pronosupinación. Vamos a verlos. En este pequeño video les estoy mostrando cómo la articulación húmero-cubital, que es la primera, está también relacionada con el húmero radial. ¿Listo? Recuerden que ahí van los 3 componentes.
vamos a ver cómo estas acciones en el movimiento nos permiten integrar que las carillas articulares de cada hueso permitan tanto la flexoextensión como la pronosupinación, tanto radiocubital como húmero radial, permiten esa congruencia y que permitan la acción compleja. Aquí vamos a ver un poquito más de poleas. Recuerden que las poleas, si no se acuerdan de la definición, recuerden un poquito las definiciones de los 3 tipos de palancas o poleas, como son llamados en biomecánica, para recordar que la manera en la que está dispuesta la articulación de codo permite que la tróclea humeral, es decir, toda esta zona que encontramos de manera amplia en ese húmero, en la parte más distal, genere una polea en espiral para un deslizamiento sobre las carillas más planas tanto del cúbito como del radio. Esta incisura troclear va a estar conformada por esa cápsula articular que va a permitir ese anclaje y va a permitir esa flexión completa, como lo estamos viendo en la imagen, para evidenciar tanto la extensión en silla de montar para la extensión, el empuje y digamos que el olecranon que está haciendo ese deslizamiento en la fosa posterior nos va a permitir sentir, si ustedes lo pueden palpar, el movimiento de flexo-extensión. Aquí vamos a evidenciar algo relacionado con los ligamentos y con la estrategia ligamentaria. Importante, se los dejo aquí subrayados, el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. Importante que identifiquemos que anatómicamente el radio, digamos que una mnemotecnia podría utilizarla para estudiar, es que el radio va a estar identificado por la proyección de manera distal del dedo pulgar o del dedo 1 de la mano, y el cúbito estaría relacionado con el dedo número 5 de la mano, para que no nos confundamos de aquí en adelante en la ubicación, digamos que de manera anatómica de estos dos huesos. Es decir, que ya puedo ubicar un poco más fácil los ligamentos colaterales de manera cubital, estarán en la zona del cúbito, o los ligamentos colaterales que estarán ubicados en la zona del radio, colaterales radial y colateral cubital. ¿Listo? En este cortico video les dejo de manera en 3D para que podamos estudiar cómo el ligamento anular o unlar que se ancla en el hueso permite la flexibilidad de las rotaciones en ese ligamento y que permita de manera circunferencial, como ustedes lo ven en el video, generar esas torsiones y desplazamientos del radio, ¿listo? Del radio sobre el cúbito. ¿Para qué movimientos o en qué movimientos vamos a ver esas acciones? Muy probablemente los veremos en un plano frontal cuando realizamos los movimientos de flexo-extensión o las pronosupinaciones. Parte de estos ligamentos nos permiten darle esa estabilidad, como ustedes lo ven, en diferentes haces o diferentes ramas de ese ligamento. Habrá un haz posterior, un haz anterior y un haz medio cubriendo los 3 movimientos. Tienen un grosor muy amplio para darle estabilidad a la articulación y permitir las acciones complejas de esta articulación. Encontramos entonces la osteocinemática. Acuérdense que tenemos que evaluar qué movimientos nos permite hacer la articulación de codo. Entonces, codo, como lo vemos aquí en esta imagen, nos permite hacer movimientos de flexión y extensión. Aquí les dejo la pregunta, ¿cuál es el rango que permite hacer la flexo-extensión de codo? Si no lo saben, busquen cuáles son los rangos y empecemos a hacer ese resumen para entender los movimientos. Recuerden que la mano precisamente puede moverse en un espacio muy amplio, adicionando movimientos acompañados, es decir, en la flexo-extensión yo voy a encontrar acompañados también movimientos de supinación y de pronación. Mnemotecnia para que nos la aprendamos: hacia la pronación, hacia la supinación, perdón, a la supinación yo voy a estar con la palma como pidiendo un objeto, y a la pronación voy a generar el regreso de esa articulación. ¿En qué ejes y en qué plano nos vamos a mover? Plano sagital, es decir, de manera lateral ustedes van a poder evidenciar el movimiento de flexo-extensión de codo en un eje medio lateral, es decir, de lateral, y de manera medial también pueden ver los movimientos que se están realizando.
Importante en este estudio y basados en la evidencia científica, les recordamos que es importante revisar qué nos dice la evidencia acerca del entrenamiento o de la recuperación de este tipo de movimientos en las lesiones. Si ya buscaran los rangos, nos queda mucho más fácil entender que si este brazo lo descendemos a un punto de 0 grados, vamos a estar en una posición anatómica con 0 grados de extensión del codo. ¿Listo? ¿Qué nos dice este estudio? Nos habla sobre los rangos de movimiento y sobre la muestra que se hace en diferentes poblaciones cuando el entrenamiento está dirigido a actividades básicas de la vida diaria. Nos dice que en la medida que nosotros entrenemos actividades funcionales de la vida diaria en nuestros pacientes, vamos a lograr una mayor amplitud en el rango de movimiento. Es decir, que si solo nos enfocamos en movimientos simples de una articulación, no vamos a encontrar una adherencia funcional de los movimientos complejos que se pueden practicar en varios movimientos. Es más fácil si nuestro paciente, por ejemplo, incluyendo los agarres de mano, se logra una posición de la articulación de muñeca y a su vez una prolongación de los movimientos en antebrazo para que el codo tenga una actividad más funcional, aumentando así los grados articulares, es decir, que con una actividad funcional aumentamos de 30 grados a casi 45 grados de la flexión de codo de manera funcional. Importantísimo identificar también las limitaciones que tenemos en esta flexoextensión. Si tú en este momento palpas la musculatura que presenta la acción de flexión, como lo son el bíceps y todas las cabezas del bíceps de manera anterior, vas a percibir una limitación a la flexión. Por ende, vamos a limitar los rangos y los vectores de fuerza se van a encontrar de manera unidireccional en esta posición. A la extensión vamos a encontrar la misma acción, una limitación que está relacionada con la tróclea, donde osteomuscularmente o de manera ósea hay un choque de las cápsulas articulares, lo que no permite que la extensión se haga de manera más amplia. Algo importante que debemos estudiar nuevamente en nuestros videos para que los vean a detalle es que la forma espiral que tiene la tróclea va a generar una desviación natural o una desviación anatómica normal relacionada con ese valgus del cúbito, es decir, con esa forma anclada que tenemos en nuestro brazo. En este video podemos evidenciar cómo a través de esta acción de los movimientos el codo presenta esa desviación. ¿Qué puede pasar? Que el cúbito puede presentar un valgo excesivo, generando un rango más amplio fuera del rango natural de los 0 grados. Importante que durante la flexión el brazo se coloque exactamente de manera que usted no perciba la rotación o la desviación como lo estoy mostrando en la imagen. ¿En qué casos vamos a presentar o evidenciar esta situación? Pacientes que presenten fracturas, caídas desde su propia altura, lesiones específicamente en miembro superior que generen un daño específico en las estructuras del miembro superior. Y llegamos a los vectores de fuerza. Importante reconocer que cada movimiento que nosotros hagamos dentro de las actividades de la vida diaria o acciones propias de la articulación de codo, tendremos unas fuerzas que estarán realizando el movimiento. Si recuerdan el término de palancas dentro de esta acción en miembro superior, para que el taller que vamos a desarrollar sea más fácil de entender, vamos a estudiar y aplicar directamente las palancas en estos casos. Recordemos entonces que las palancas están constituidas por un fulcro, que es un punto de apoyo, aquí lo vamos, digamos que a nombrar en esta parte. Vamos a reconocer también que va a haber una resistencia, es decir, el movimiento que se tiene que vencer de esa palanca y estará ubicado en la zona más distal, es decir, si yo en este momento tuviera un objeto en mi mano, la resistencia de ese objeto estaría llevando la fuerza de gravedad hacia el suelo y yo tendría que vencerla para acercar el objeto al centro de mi cuerpo. Vamos a tener en cuenta que también van a existir dentro de estas palancas
además del fulcro, la resistencia, la fuerza que va a estar dada por los músculos, es decir, que los músculos son esos vectores que van a dibujar espacialmente la fuerza que tiene que hacer la contractura para generar la acción muscular. Entonces, en la ventaja mecánica que tenemos en miembro superior, específicamente en la articulación de codo, está dada por el bíceps y el braquiorradial, ya que en la acción de flexión de codo, la acción mecánica permite que la ubicación de esta palanca permita una acción de congruencia mucho más funcional, lo que va a hacer que las actividades que se realicen bajo este movimiento sean menos dolorosas y tengan una ventaja mecánica frente a las acciones que se pueden hacer con otras articulaciones. Y lo mismo pasa con la ventaja hacia la extensión. Si evaluamos, pues el tríceps, aquí digamos que está dibujado a manera de polea de estudio para que ustedes identifiquen cómo se puede diagramar el húmero con su tróclea generando una palanca, va a generar con el radio y el cúbito la ventaja mecánica del tríceps braquial en el movimiento de la extensión. Recuerden que cada paciente o cada persona va a tener una condición antropométrica diferente, tanto la evaluación como el rango articular debe hacerse de manera individual para identificar los rangos, para identificar las ventajas mecánicas, para identificar la estrategia ligamentaria y la condición de estabilidad articular. No todas las personas completan los rangos de codo y deben hacerse unas evaluaciones específicas para determinar cuáles son las lesiones que pueden presentar estos tejidos. Dentro de la estabilidad de codo vamos a evaluar los músculos que nos permiten generar precisamente esa estabilidad que necesitamos buscar en las acciones funcionales. Entonces la cinética, que ya tiene que ver con ese estudio de los músculos que están anclados, en este video les dejo de manera muy clara como para que recordemos que dentro del origen a la inserción de esos músculos se va a determinar el tipo de palanca. De la importancia que desde la diapositiva anterior revisen el término de palancas o de poleas y los 3 grados los puedan identificar en un ejemplo de articulación de codo. Recuerden que codo hace 2 movimientos, flexión y extensión, muy diferente a lo que vemos en la articulación de antebrazo. Antebrazo realiza los movimientos de pronosupinación del miembro superior. No podemos confundirlos, aunque sabemos que para la flexión yo puedo hacer una flexión con supinación, una flexión con pronación o en posición neutra. Lo puedo hacer o con diferentes agarres de mano. Pero esa articulación propiamente va a tener ese movimiento natural de flexo-extensión por su diseño troclear, diferente a la articulación que encontramos entre el radio y el cúbito. Me devuelvo aquí un poquito para que con esta imagen ustedes identifiquen que de la articulación que vamos a hablar es de este tercio o de la unión tanto proximal, medial y distal que existe entre el radio y el cúbito. Entonces, si ustedes ven, es una unión que se da en esos 3 tercios, tercio proximal, tercio medial y tercio distal entre el radio y el cúbito. ¿Listo? ¿Cómo están unidos? ¿Cómo están diseñados? Ellos están identificados, o el tejido conectivo periarticular está generado gracias a esta membrana interósea. La membrana interósea, recuerden que los videos van a estar anclados para que ustedes los puedan revisar. La membrana interósea va a permitir que los movimientos que se hagan en la articulación tengan una carga axial, es decir, que entre cada hueso y cada carilla articular no haya una separación entre cada uno de los movimientos. Esta membrana interósea tiene diferentes capas, tanto una capa anterior como una posterior, y permite que se genere una bisagra entre esos 2 huesos, sin necesidad, digamos que carillas articulares específicamente no están ancladas en esta zona. Gracias al contenido fibrótico de la membrana articular, las fibras permiten que el radio y el cúbito estén completamente pegados y se genere precisamente estos 2 vectores que estamos viendo de fuerza.
Las membranas interóseas, como les digo, la constitución de su fibra o su contenido rico en colágeno permite que estén completamente unificados y que los movimientos puros de la pronosupinación se den de manera natural en la torsión o en el giro de estos dos huesos. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, vamos a trabajarlas bajo la revisión con nuestra tutora par los días viernes. Si no, recuerden que vamos a estar pendientes vía correo o por los avisos de nuestra plataforma para que podamos anclar todas las dudas, preguntas y resolverlas en clase. Todo este contenido les va a servir para desarrollar el taller que deben presentar en parejas sobre el análisis biomecánico de la articulación de codo y antebrazo. Entonces, dentro de esa articulación, ya viendo un poquito y descansando un poco de lo que tiene que ver con los movimientos, vamos nuevamente a hacer un estudio muy detallado de lo que tiene que ver con esas láminas o las membranas interóseas, tanto de la cara anterior como posterior. Yo aquí se las dejo identificadas y enumeradas 1, 2 y 3 de la lámina anterior y de la posterior 4 y 5, para que usted las pueda identificar en la imagen y pueda asimismo estudiar los movimientos que vamos a ver de la pronosupinación. Listo. Estrategia ligamentaria. Radiocubital y próximo distal tendrán estas de manera muy esquemática la organización de los ligamentos como se van a presentar en la articulación. En esta imagen me permito presentarles tanto la supinación como la pronación en movimientos rotacionales que se van a dar dentro de la articulación radiocubital. Recuerden que la sensación de generar la supinación y la pronación va a estar acompañada de una ligera rotación interna de hombro si lo hago con hombro. Va a estar también acompañada de la extensión de codo o si lo hago completamente en flexión. Son movimientos que se pueden acompañar, pero no necesariamente tienen que estar incluidos en el estudio natural de la articulación. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los ligamentos que nos va a dar una de las estabilidades más altas, que es el ligamento triangular. Las lesiones típicas en el antebrazo se dan por fracturas en menores, en juegos deportivos o en lesiones laborales específicas de la zona, que tendremos que trabajarlas con diferentes herramientas cinéticas y cinemáticas o estrategias terapéuticas que me permitan trabajar la membrana interósea, el componente capsular, obviamente contar con la recuperación normal de una fractura de un hueso y muy importante que manualmente nosotros podamos identificar la ubicación de estos ligamentos para generar las movilizaciones de los tejidos en el momento que queramos ampliar los rangos articulares. Osteocinemática, pronosupinación. Les dejo estas preguntas. ¿Saben en qué plano se está moviendo la pronosupinación? Los ejes de rotación, ¿cuáles son los rangos de movimiento? Importante que lo identifiquemos. En esta figura les dejo la ejemplificación de cuáles son las acciones que podemos hacer tanto en los movimientos desde neutro hacia la supinación o hacia la pronación para generar esas acciones. Los movimientos rotacionales que nos permite hacer la pronosupinación, como les digo en esta imagen, estará acompañada con ligera rotación interna o con rotación externa de hombro para que no nos confundamos y entendamos que el movimiento propio de este componente está relacionado con la pronosupinación. Importante, artículo científico. ¿Qué nos dice la evidencia? Debemos trabajar los rangos tanto de supinación como de pronación. Generalmente en la población lo que nos está diciendo es que tanto del 0 a los 75 grados que logramos de la pronación, que es cuando llevo la palma hacia abajo, voy a lograr generar mayores movimientos funcionales en mano. Recuerden que la pronación mnemotecnia de pronto les funcione para que lo puedan estudiar. A la pronación doy y a la supinación pedimos, ¿listo? Para ubicar el segmento de la mano. Cuando incluyo movimientos funcionales de la mano con agarres,
agarres a mano llena, cilíndricos o de pinzas, voy a generar mayor funcionalidad en la articulación radiocubital. Lo mismo que dijimos en el codo, pero a esta manera, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, nos está diciendo que actividades como estar en una silla, realizar movimientos con el teléfono, mover el periódico, realizar traslados, por ejemplo, de las gafas, de la posición de las gafas, voy a generar mayor funcionalidad en grados de articulación, tanto de la pronación como de la supinación, aumentando así la funcionalidad de esta articulación. Recordemos nuevamente que las estrategias musculares van a ser los entes principales para que las fuerzas se generen de manera natural y que nosotros podamos entender cómo muscularmente el músculo va a generar las fuerzas y va a vencer las resistencias que se opongan en el medio externo. Recuerden que naturalmente ya la gravedad está generando una fuerza externa en nosotros y debemos vencerla. De ahí que utilicemos diferentes herramientas como bandas elásticas, mancuernas o pesas libres para generar el entrenamiento en este tipo de musculaturas. Recuerden con este video estudiar los diferentes músculos, tanto el origen como la inserción, su función e inervación para poder entender los movimientos que acompañan la pronosupinación. Importante, les vamos a dejar aquí también las ventajas mecánicas, aquí un poquito de biofísica para que recordemos que el análisis, por ejemplo, que podemos hacer en Newton sobre los grados, por ejemplo, con un grado de flexión de 90 grados de codo a la supinación para hacer los movimientos, por ejemplo, de desatornillar o abrir algo, va a generar un torque casi de 500 newtons centímetro en la medida que yo promueva la fuerza. Pero ¿qué pasa si cambiamos el ángulo de esa flexión? Al aumentar ese ángulo voy a poder hacer mayor el movimiento, pero va a disminuir los newtons en fuerza que puedo generar. Es decir, cambia la palanca. Estudien qué tipo de palanca veríamos en este ejemplo. Algo muy importante, vuelvo a dejarles acá el estudio y la investigación sobre el ciclo de las pinzas. Esto lo veremos mucho más específico cuando veamos la articulación de mano, pero ya desde aquí nos están diciendo que la capacidad de alcanzar, agarrar, transportar y liberar objetos es esencial para las actividades básicas de la vida diaria. Así que este va a ser el primer paso para el taller que ustedes van a preparar para la próxima sesión. Van a buscar dentro del documento CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de Discapacidad, que manejamos todos los profesionales de salud, van a buscar ese documento para hacer la revisión de qué actividades de la vida diaria pueden estar afectadas en los pacientes que presenten alguna lesión, tanto en codo como en antebrazo. Qué actividades se pueden ver limitadas y cómo el análisis biomecánico se puede ver alterado en estas articulaciones. Aquí les dejo un poco del comportamiento angular medido por elementos ya electromiográficos o por rangos articulares con elementos digitales o sensores digitales que me permiten determinar de acuerdo a la flexoextensión el porcentaje de pinza o de agarre que está haciendo la persona. Aquí lo que estamos viendo dentro de estas gráficas es que de acuerdo a la pinza o la tarea que realice la persona, mayor funcionalidad o mayor demanda energética y de movimiento se necesita para lograr una acción funcional. En este plano, por ejemplo, combinamos y demostramos, según la investigación, que dentro de las desviaciones, entiéndase por desviaciones, todos los movimientos que se pueden hacer acompañados con la articulación de muñeca van a incluir movilizaciones del radio o del cúbito. Es decir, para la desviación radial, yo puedo hacer una desviación radial con extensión y además estoy haciendo pronosupinación. De esta forma puedo entender que tanto los músculos motores principales de muñeca se van a empezar a activar con las acciones o la movilidad que yo genere en la articulación de antebrazo, que solo realiza pronosupinación. Pero si miramos los movimientos en conjunto, voy a empezar a incluir el complejo de muñeca para entender su funcionalidad.
Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo sería ese ejemplo del análisis en rangos de movimiento para el ajuste de resistencia en una flexión de codo a 90 grados, generando la extensión. Si ustedes se dan cuenta, en extensión, casi que nuestro paciente logra hacer una hiperextensión de 3 grados, retomando a la flexión de 90 con un ejercicio en resistencia. La idea es que aquí evaluemos qué tipo de palanca es. Este es otro ejemplo donde vamos a ver la flexión acompañada completamente de una cadena cinética cerrada. Recuerden que esto lo vimos en nuestra primera clase, cómo los movimientos pueden ser complejos y de muchas articulaciones, pero aquí propiamente vamos a ver la actividad del tríceps, viendo completamente la extensión pura y cómo puedo aislar los movimientos de la ventaja mecánica en esta acción. De acuerdo a esta ubicación de resistencia, de acuerdo al origen e inserción del músculo agonista que está haciendo el movimiento, ¿qué tipo de palanca puedes estudiar? Recuerden que todos estos casos es importante que los revisen para resolver las dudas en nuestra clase. Por último, les voy a dejar un componente muy aplicado que utilizamos con este estudio de la biomecánica en codo y antebrazo, que está directamente relacionado con la ergonomía. Los campos visuales y las zonas de trabajo son elementos donde nosotros como fisioterapeutas podemos generar estrategias de intervención claras para generar una higiene postural y una adecuada organización de los ángulos y de los segmentos que se quieren trabajar en el cuerpo. Entonces, de acuerdo a los planos o a las posiciones de trabajo, nuestros trabajadores van a tener que hacer modificaciones de sus acciones funcionales. El fisioterapeuta cobra mucha importancia porque no solo vamos a rehabilitar las lesiones clínicas que se deriven de una lesión por accidente de trabajo, sino que vamos a poder hacer promoción de esos hábitos o de esas posturas que sí pueden ser adecuadas para generar alcances funcionales y que el paciente no experimente dolor o inconfort en sus zonas laborales. Entonces, importante que, por ejemplo, durante una acción como la que es digitar, que tanto lo estamos haciendo durante este ciclo virtual, evaluemos qué condiciones pueden cambiar si nosotros estudiamos la condición de la posición del codo, de la pronación de antebrazo y algo muy importante que vamos a ver en nuestra próxima sesión, el complejo de muñeca. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que la sesión haya sido clara sobre los componentes que vamos a ver de la articulación. Adicional a este video, porfa revisen el taller que deben desarrollar en parejas para poder explicar y reconocer el análisis que están haciendo sobre la articulación de codo y antebrazo. Gracias, que tengan un buen día. Chao.